Ustedes están escuchando el programa Tiempo Reformado de la Radio del Pacífico. Hemos regresado con nuestro tiempo de las lecciones de doctrina bíblica reformada. La semana pasada hemos empezado con el tema de la caída del hombre, pero como hemos visto, antes de ver el tema mismo, el tema central que es la caída del hombre, nosotros hemos visto que era necesario hablar acerca del mandato de Dios, el mandato que Dios le había dado al hombre y también el concepto del pacto de obras. Hemos visto que a través de este pacto de obras, que para que el hombre permaneciera en Dios, era necesario, antes de la caída, era necesario que mantuviera la unidad con Dios a través del cumplir con las ordenanzas. Esto quiere decir, si bien nosotros recordamos, Dios dijo, de este árbol del bien y del mal, no comeréis, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Entonces, este era el reglamento, la ordenanza que Adán tenía que cumplir sí o sí para poder permanecer en Dios. Sin embargo, con la caída del hombre, se hizo imposible. O sea que el hombre, por más que quisiera obedecer a Dios, ya no podía, porque el hombre ya no tenía esa capacidad de poder obedecer. Con esto, no estamos diciendo de que esa responsabilidad de obediencia, ese deber de obediencia del hombre se haya desaparecido, sino más bien la responsabilidad y el deber sigue vigente. Y es por eso que el hombre, cuanto más trata de obedecer a Dios, se da cuenta que no lo puede hacer. Sin embargo, a pesar de esta situación en la que el hombre empezó a tener, todo se hizo imposible para el hombre, desde la perspectiva del hombre, pero no quiere decir que para Dios también se haya terminado todo. A pesar de que el hombre no pudo mantener la relación con Dios a través del cumplimiento de las leyes, Dios proveyó un nuevo camino para que nosotros podamos unirnos con Él nuevamente. Y ahora que el hombre está bajo el dominio del pecado, la única manera de llegar a la salvación, de ser justificado, es a través de Jesucristo, ya que por obras no hay nadie que pueda ser justificado. Así como dice en Romanos, en varios capítulos. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos a esto evangelio, porque es una buena noticia. Para lo que el hombre no podía hacer, Dios sí lo hizo posible a través de Jesucristo. También fue necesario mencionar un poco acerca del libre albedrío. Hoy entonces vamos a ver nuestro tema principal que estuvimos hablando, que es la caída del hombre, o sea, cómo es que cayó el hombre. Y para ver esto, nosotros tenemos que ir y acercarnos a Génesis capítulo 3, donde nos relata con detalles de cómo ha sido la caída del hombre. En primer lugar, el hombre fue tentado por Satanás. Nosotros vemos que Satanás se había apoderado de la astuta serpiente en ese entonces, así como lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde aclara que la serpiente antigua, la serpiente, ¿no?, de Génesis que aparece en Génesis, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. También tentó primero a la mujer. Satanás le pregunta a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esto ha generado una duda en el interior de la mujer acerca de la palabra de Dios. Luego le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A pesar que ya había advertido que el día en que comieren del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían, Satanás tentó a la mujer diciendo lo contrario. O sea, prácticamente le estaba dando la contra a Dios. Por eso es que vemos en Juan capítulo 8, versículo 44, en la última parte del versículo, Jesús está diciendo, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿A qué se refiere? A Satanás. Esa es la causa que Jesús, en medio de la oración, le enseñó a sus discípulos y dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo 6:13. Asimismo, debemos cuidarnos de no caer en el engaño del enemigo. Pero en este punto, antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera aclarar algunos puntos que fácilmente podemos escuchar en las prédicas de las iglesias. Primero, el pensamiento de que Adán no le dijo claramente cuál fue la orden de Dios. Muchas veces he escuchado en las iglesias que varios pastores están enseñando de esa manera, que Adán no cumplió con el deber de transmitir la verdadera ordenanza, o no le ha transmitido palabra por palabra, sino lo ha generalizado, es como que lo haya desvalorado. Sin embargo, no hay ningún índice en la Biblia que pueda dar evidencia de esto. Yo no creo que haya sido eso. Yo no creo que si Adán hubiera sido
como el hombre de ahora. Por ejemplo, en ese caso, si Adán hubiera sido como nosotros mismos, es muy fácil de entender de que hay una posibilidad de que él haya fallado, porque hoy los hombres muchas veces cuando transmiten un mensaje, transmiten una palabra, lo hacen de manera desvalorada o a aquellos que no le dan tanto valor, simplemente lo pasan por alto y simplemente transmiten un mensaje muy corto, muy superficial. Sin embargo, en el momento de Adán, yo creo que eso no ha acontecido, porque él hasta ese entonces tenía la imagen de Dios, tenía el corazón de Dios, estaba en la intimidad con Dios, y es por eso que seguramente habría dado a conocer todo lo que Dios le había dado, le había hablado a él. Entonces, en la Biblia en sí no encontramos ningún indicio de que Adán no hubiera transmitido correctamente el mensaje. En segundo lugar, nosotros muchas veces solemos especular desde nuestra perspectiva. Sin embargo, tenemos que recordar que el hombre en sí tenía la imagen de Dios. Entonces, si decimos que en caso que el hombre hubiera transmitido correctamente la orden que Dios le había dado a Adán, hubiera prevenido que Eva caiga en la tentación de Satanás. También esto es erróneo. O sea, simplemente hablar acerca de que Adán transmitió correctamente o no, estamos nosotros simplemente dándole la chance de pensar de que si Adán hubiera transmitido correctamente, Eva no hubiera pecado. Eso es incorrecto. Y obviamente que cuanto no le haya transmitido correctamente, la posibilidad de errar es mucho mayor. Eso es obvio. Sin embargo, ninguna de las dos podríamos decir que es correcta, ¿no? Porque en caso que nosotros aceptemos esa declaración de que si Adán hubiera transmitido correctamente, habría enseñado correctamente a Eva las palabras de Dios, y con eso ella no iba a fallar, entonces no podríamos nosotros decir que en el momento que Eva le ofrece el fruto a Adán, no podríamos explicar por qué entonces él cayó en pecado. Lo importante aquí es dónde nosotros depositamos nuestro corazón y cómo nosotros guardamos el corazón. Porque si es que nosotros realmente conocemos la palabra, conocemos las ordenanzas, lo importante no es cuánto nosotros conocemos, sino lo importante es cómo lo conocemos y cómo nosotros lo vivimos. Que eso es lo más importante. Simplemente conocer de cabeza no nos trae ningún cambio, pero cuando nosotros lo vivimos, ahí es donde hay un verdadero cambio. Entonces vemos que Satanás, él ha sido un engañador astuto y sembró en el corazón de la mujer un corazón dudoso para que se nuble el conocimiento de la palabra, haciendo así que el hombre caiga en pecado. Bueno, aquí también podemos decir de que la serpiente se ha acercado, ¿no? Muchos de los teólogos están de acuerdo de que la serpiente se ha acercado primero a Eva, a la mujer, porque era más susceptible por cuanto no había recibido la palabra directamente de Dios. Entonces, como era más susceptible y también a través de ella podía también hacer caer a Adán, al hombre, el enemigo, siendo un engañador, siendo astuto, él se acercó primeramente a la mujer. Esta es una idea muy común entre los teólogos. Pero bueno, por más que nosotros seamos nobles y santos, ¿no? Por más que nosotros seamos personas que hemos cumplido con las leyes durante toda nuestra vida, eso no nos quita a nosotros la posibilidad de caer en la tentación. Siempre es importante guardar nuestro corazón para poder seguir adelante. El segundo punto que nosotros hoy debemos pensar es acerca de la codicia y el deseo del hombre que lo hace caer en el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nosotros vemos algunos puntos importantes. La mujer de Adán, Eva, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, era árbol codicioso para alcanzar sabiduría. Esto se aplica justamente a lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, lo cual dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
El versículo 6, entonces, que nosotros, recién hemos nosotros leído, está dando la evidencia del punto anterior. En otras palabras, recordando de las características de la imagen original, Dios ha dado al hombre el libre albedrío. Por eso es que ellos tuvieron el deseo de escuchar a la serpiente y vieron el árbol que era bueno para comer. El hecho de comer no es nada malo. Lo que es malo, es lo que este versículo está mostrando de malo, es que ese deseo de la carne, ¿no? Ese deseo de querer comer, ¿no? Algo prohibido, algo que no se tiene que comerse, es el deseo de la carne. Cuantos más nosotros deseamos, más nos concentramos en eso, en nuestro corazón, y es por eso es que nuestro corazón es quitado. O sea, ya no concentramos en la búsqueda de Dios, sino nos concentramos por aquello a lo que nosotros deseamos. Entonces, lo que nosotros deseamos es muy importante, porque seguramente ese deseo va muy conectado a lo que nuestra carne está deseando. En segundo lugar, la mujer vio que era agradable a los ojos. Esto se refiere al deseo de los ojos. En Mateo 6, 22 y 23, Jesús está diciendo así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo su cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, vemos que lo que el ojo percibe, el deseo de los ojos, es lo que influencia nuestro corazón. Por último, podemos decir que era codicioso, el árbol era codicioso para alcanzar la sabiduría. Y esto está totalmente conectado con la vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere? Es que nosotros, desde un principio, en nuestra imagen original, debíamos ser personas quienes reciben la sabiduría de Dios y dependemos de la sabiduría de Dios. En otras palabras, debemos nosotros buscar la sabiduría de Dios. Sin embargo, aquí dice que es codicioso para alcanzar la sabiduría. En otras palabras, quieren buscar la sabiduría por su propia cuenta, ya no dependerse de Dios para buscar la sabiduría, sino buscar por su propia cuenta. Quieren alcanzar la sabiduría de Dios a través de otra manera. Han caído en el engaño de Satanás. Esto es lo que muestra el deseo de dejar a Dios para vivir según su propia decisión, alcanzando su propia sabiduría. De esa manera, Eva no solo cayó en la tentación y engaño de Satanás, sino también le dio a Adán para que coma, y el hombre comió. Aún el hombre, Adán, también ha caído en la tentación de no seguir y depender de Dios, sino seguir su propio camino, tomando sus propias decisiones. El hombre también siguió los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, así como la mujer lo hizo. El resultado de ello es que no llegaron a ser como Dios. La serpiente había dicho de que ellos llegarían a ser como Dios, pero no resultó de esa manera, sino que desde estar bajo el gobierno de Dios pasan ahora a estar bajo el gobierno del diablo. Han rechazado seguir los caminos del Señor para así seguir su propio camino, siendo el dueño de sí mismo y de acuerdo a su soberbia y su codicia. En 1 Juan capítulo 3 versículo 4 está diciendo: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado en la Biblia, que la Biblia menciona, es el hecho de no obedecer a las leyes de Dios, lo que aconteció con Adán y Eva, quienes dejaron de obedecer a las normas de Dios y le dieron más oído a Satanás. Pero aquí, ojo, no podemos nosotros pensar en el legalismo. El legalismo no es lo que Dios está pretendiendo. Lo que Dios está pretendiendo es que a través de las leyes es que nosotros recordemos de Dios y podamos tener temor de Dios, y por eso nuestro corazón pueda cada día buscar más a Él, para tener una relación de intimidad, y en esa intimidad podamos nosotros seguir una relación mucho más profunda que antes. Viendo que el hombre entonces cayó en pecado, siendo engañado por Satanás y habiendo adoptado un corazón codicioso, tenemos que ver por qué es importante entender esto. No podemos solo estar de acuerdo como si fuera una teoría. La semana que viene, nosotros estaremos viendo acerca de cuál es la consecuencia del pecado. Entonces sabremos mejor por qué es importante entender el tema de la caída del hombre. Y quizás la siguiente semana nosotros estaríamos viendo un poco acerca de cuál es el origen del pecado, para poder seguir con el tema de la
teología. Vamos a una pausa escuchando una canción. Luego regresaremos con el mensaje que nos traerá el pastor Alejandro Díaz, quien es pastor asociado de la denominación Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, a lo que conocemos como IP Cristo P. Y yo me despido de ustedes deseando volver a vernos la semana que viene en este mismo horario, en la frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestro correo tiemporeformado@gmail.com. O también pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en nuestra página de Facebook. Sigamos orando por el Perú. Que Dios los guarde y los bendiga. Que tengan una linda noche. Hasta luego.